Hola y bienvenidos a nuestro evento separado y de cierre. Y vamos a hablar sobre la conferencia de la contaminación del aire de la OMS. Hemos tenido 4 días intensivos y muchas actividades. Lucas, el coordinador global para la organización programa de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y también quiero dar la bienvenida a aquellos que están en línea y que se han unido a esta transmisión en vivo. Vamos a tener interpretación simultánea en español, tanto a las personas que se encuentran en presencial como en línea. El día de hoy vamos a organizarnos de la siguiente manera. Después de esta corta introducción, nosotros estamos muy emocionados de poder presentar algunos hallazgos de un importe que ha sido muy imperativo con respecto a la salud de la OMS. Nosotros vamos a escuchar también de la doctora María Neira, que tiene toda esta energía y que va a compartir con nosotros. Después de una semana tan intensa, vamos a escuchar también de representantes de la parte del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y vamos a ver diferentes perspectivas al respecto. Antes de entrar en todo esto, por favor, permítanme darme un paso atrás para poder darles un contexto. Esta gran participación que tenemos en esta cooperación y nuestra campaña para el Tratado de Combustibles Fósiles. Los combustibles fósiles son una de las amenazas más grandes de nuestros tiempos. Amenazan todo: nuestra biodiversidad, nuestra seguridad alimentaria, economías y, por supuesto, la salud de todas nuestras comunidades. La calidad del aire es algo que nosotros tenemos que proteger. Nosotros hemos escuchado ya esto. Somos responsables de 7,000 muertes al año. El 80% de la contaminación del aire viene justamente de los combustibles fósiles, eliminando progresivamente esta producción del gas, petróleo y carbón. Sería una de las intervenciones más saludables y más efectivas en el día de hoy. Aunque los combustibles fósiles son los responsables del 86% de la contaminación del aire, sabemos que los gobiernos tienen que hacer algo que sea mucho más consistente para poder mantener el, la marca más baja que nosotros necesitamos. Nosotros hemos ido a muchísimos gobiernos, sectores. Nosotros tenemos que eliminar progresivamente los combustibles fósiles para evitar la contaminación. Nosotros tenemos que tomar un nuevo curso con acciones más valientes. El Acuerdo de París no menciona las palabras petróleo, gas y carbón al mismo tiempo, pero nosotros tenemos que juntar a todos estos gobiernos y nosotros tenemos que expandir este compromiso para tener una transición equitativa. Es por eso que necesitamos un mecanismo para el tratado, fomentar la cooperación internacional para poder complementar al Acuerdo de París, en hacer de esta manera más justa y más rápida. Aquí tenemos las 3 pilares de nuestra iniciativa de la campaña, y también la coalición es muy importante para este tratado. A partir de hoy, 16 naciones más de 100 ciudades, naciones, 4,000 organizaciones, el Parlamento Europeo, líderes de fe, comunidades indígenas, y millones de trabajadores apoyan esta iniciativa. Me gustaría detenerme aquí un momento para mostrarles a ustedes un video que muestra un poco de qué se trata esta campaña.
Un momento, por favor. Conexiones. Esto es lo que nos hace humanos. El aire, la tierra que nosotros tenemos, el aire que respiramos. La crisis climática está amenazando la vida de todos. A muchas personas a temperaturas extremas, clima extremo. ¿Y cuál es la culpa? Los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Nosotros sabemos que está envenenando nuestro mundo. Nosotros, todos los gobiernos están aumentando y tenemos que parar. Nosotros vemos esta extracción de crudo. Aquí tenemos los campos petrolíferos de Rosewood. Necesitamos un plan, necesitamos un tratado de combustibles fósiles, un llamado global a la no proliferación y a la eliminación progresiva y a la transición justa. Hemos parado las armas nucleares a través de los tratados y podemos hacerlo nuevamente. Nosotros tenemos las naciones saludables que pueden hacerlo equitativamente y rápidamente. Ya estamos liderando el camino. Es imperativo y monumental este tratado. No existe otro camino. El carbón, el petróleo y el gas. Las comunidades se tienen que entrar a personarse en todo el mundo. Son las conexiones que nosotros mantenemos y nosotros estamos luchando por protegernos. En última instancia debemos salvarnos después de todo. Podemos ayudarlo. Es lo que nos hace humanos. Protejan lo que aman. Esto es simplemente un recordatorio de lo que nosotros hacemos en estas cuatro paredes en Cartagena de Indias y haciendo un llamado a todas las comunidades que se encuentran aquí. Estamos aquí el día de hoy nuevamente para hablarles sobre la contaminación del aire, porque nosotros pensamos que la comunidad debe buscar la salud. Es un actor clave y también son uno de los mensajeros más clave. Y la contaminación del aire es un componente esencial. Eliminar progresivamente los combustibles fósiles es justicia y es un tema también de equidad y tiene urgencia para proteger las vidas de los más vulnerables y los más afectados por la contaminación del aire. Cuando nosotros tenemos que entrar a las comunidades, los niños, los, la gente de la tercera edad, las mujeres, protegerlos de ellos, las comunidades que se encuentran en esta línea frontal de la extracción son los que más sufren. Nosotros no, no tenemos otra salida que proteger. Y a través del Tratado de Combustibles Fósiles va a ser un complemento a la solución para abordar la crisis climática y la equidad. Los combustibles fósiles están ahogando a nuestras ciudades y continuamos urbanizando. Y el 97% de las ciudades tienen un aire contaminado. Es esencial abordar esto. Y con los 3/4 de la energía global, necesitamos una transición justa de manera saludable. Hemos escuchado de muchos ejemplos de innovadores y exitosos sobre las iniciativas de descarbonización y tenemos que enfatizar que si es que nosotros no realmente paramos esta causa raíz, estos beneficios no van a servir de mucho. De manera importante y desde nuestra perspectiva, una transición justa implica también una redefinición de lo que se necesita crear nuevos sistemas de energía, aquellos que protejan la salud de todos y que no repliquen la explotación de las industrias de los combustibles fósiles. Tenemos que abordar la causa raíz de la energía. Nosotros creemos que una transición saludable aborda estos componentes críticos
estos contaminantes y también la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles no solamente ahogan nuestras eh, pulmones, sino que ahogan toda nuestra sociedad. En esa nota quisiera dar la bienvenida a Jane Cole, el líder de redes y participación en la Alianza Global de Salud Climática. Así que un aplauso para Jen. Como había mencionado también en mi introducción, Jen va a ser una de las expositoras. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien. Esta es una mañana de viernes, es una mañana especial. Voy a compartir con ustedes el día de hoy y tengo este sentimiento de que todos ustedes han podido ver en toda esta semana mucha información, pero voy a tratar de dar, vamos a hablar un poco sobre los combustibles fósiles y los riesgos de la salud. Mi nombre es Jane Cool y soy líder de las redes de participación de la Alianza Global de Salud Climática. Tenemos 200 organizaciones miembros en todo el mundo. Más. Y nosotros tenemos también más de 26 organizaciones internacionales que abordan justamente la crisis climática y la salud. Y una de las formas como nuestra comunidad puede abordar de manera más amplia esto es con la propuesta de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que contribuye a la crisis climática y que está causando muchísimas formas de problemas de salud. Y nosotros, y todos los problemas que está causando la crisis climática. Nosotros sabemos que los combustibles fósiles causan esto y estamos muy, muy preocupados. Estas industrias nos causan muchísimas problemas de la crisis climática que lleva a las inundaciones y otras desastres y que es muy detrimental para los combustibles fósiles. Obviamente, para esta sesión tenemos diferentes posiciones de responsabilidad de la sociedad de la OMS, está abordando la crisis climática y está apoyando el tratado de combustibles fósiles. De manera notable, la OMS hace que sea la primera organización de la ONU que hace un llamado al tratado y que tiene un liderazgo notable para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. También tenemos una carta que fue la más larga, que hacía un llamado para como el tratado de combustibles fósiles. Las personas saben que lo que se está haciendo con este tratado está basado en evidencia y que existe mucho impacto por los combustibles fósiles. Con esta carta se produjo también un informe que hablaba sobre los impactos y los peligros de los combustibles fósiles. El, los combustibles fósiles
Empezaron desde antes de que nosotros nazcamos toda nuestra vida y está dañando nuestra salud, nos está afectando desde la excavación, la perforación, la extracción, por toda esta combustión y también debido a los desastres que se hacen y con reparación, remediación. Realmente no he visto algo tan devastador. Estábamos haciendo este informe, nosotros estamos profundizando mucho en este tema y vamos a tratar de compartir con ustedes un ejemplo o una muestra pequeña de los estudios que nosotros hemos realizado en nuestra reunión de investigación y de revisión de esta investigación. Voy a enfocarme en los estudios de la contaminación del aire, pero quiero también saber que existen también otros reportes sobre la contaminación del agua y otros perjuicios de los combustibles fósiles para nuestra comunidad. Pero ahora vamos a hablar sobre la contaminación del aire y ese es el propósito de esta presentación, enfocada solamente en este tema. Nosotros hemos escuchado todas las semanas sobre la contaminación del aire, hemos hablado también, hemos escuchado de la Agencia Internacional de Energía y cómo está esto afectando a nuestra salud, causando la crisis climática. Ustedes ya saben eso, toda esta industria de energía, transporte, de suministro, todo esto está conectado a los combustibles fósiles y se están produciendo mucha de la contaminación del aire que nosotros estamos sufriendo actualmente y hemos hablado también, hemos escuchado sobre los supercontaminantes y los contaminantes que están causando todos los problemas de salud. Solamente para mencionarles que el cambio climático está exacerbando esta contaminación del aire con todas estas tormentas y estos desastres que se han presentado a lo largo de la semana. Y está incrementando el, la temperatura también, el calor, y es toda esta cadena aterradora de eventos. Y que los combustibles fósiles continúan aumentando esta contaminación del aire. Una de las cosas que nosotros hicimos es coordinar las redes. Nosotros coordinamos una de las redes es Call on Air, es llamado al aire. Creo que fue en el febrero del 2023. Nosotros tuvimos algunos cineastas que estaban haciendo un documental donde ellos presentaban documentales de un chico joven, un joven en Irak, y que estaba cerca de un sitio petrolero. Y él tiene y sufre de leucemia debido a esto. Y él hablaba en representación de muchísimos niños que están enfermos y que viven cerca de estos pozos petroleros. Él, y él justamente se unió a este llamado para hablar con nosotros sobre este asunto. No mucho después de eso hubo un financiador que lo llevó al hospital a él y en abril de 2023 él murió debido a la leucemia. Este es apenas un niño del que estamos mencionando en un solo sitio petrolero, pero su historia no ha sido liderada por muchos años por diferentes pero sabemos que existen tantos niños, millones de niños y familias que están siendo afectados y que sufren y que sus historias todavía no son escuchadas. Así que quería empezar una conversación sobre los perjuicios del combustibles fósiles, como lo que hablaba este niño Ali, y cómo esto está afectando a las personas de sus vidas. Él se encontraba cerca de un sitio de extracción. Esta es una realidad. Tal vez, y de manera obvia, sabemos que los trabajadores tienen estas enfermedades. También sabemos que los trabajadores de carbón tienen cáncer. También tienen enfermedades respiratorias.
incrementa también la exacerbación del asma y todos estos problemas respiratorios que tienen cerca de las áreas mineras. Y también problemas y defectos de nacimiento. Hay una investigación también que esto ha sido causado por el petróleo y gas. Puede ser. Estos son algunos de los lugares que son interesantes y que hemos estado viendo cuando ocurría la perforación. Mucha de la evidencia se asocia cuando está ocurriendo el fracking. También depende de la proximidad de donde ellos se encuentran. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estos bebés que nacen ahí no sean afectados debido al petróleo y gas? El estudio, aquí tenemos los números en la presentación. No voy a mostrarles a ustedes todo, pero sí existe toda una lista. También, también los niños cuya residencia de nacimiento estuvo dentro de los 2 kilómetros del fracking, de los pozos de fracking, estaban 2 veces más cerca de desarrollar una leucemia linfoblástica aguda. Cuando nosotros vemos a los números de las enfermedades, de las muertes, el incremento del asma, también tenemos que recordar que son padres que tienen que ir a trabajar y que tienen que dejar a sus hijos de cuidado de sus hermanos. Es toda la vida de esas familias cambian porque tienen ya que reorientar sus actividades a cuidar de otros miembros de la familia. Existen también una evidencia muy fuerte con respecto a los niños y adultos que se encuentran cerca de las refinerías. Arabia Saudita fue interesante. Tendríamos niños con presión arterial alta y prehipertensión. También en Canadá, niños expuestos a altos niveles de SO2 desde refinerías cercanas donde ellos viven y que tenían poco control de asma. También se asocia este problema con el transporte, comunidades que tienen también una gran exposición a las minas y a los combustibles fósiles, también los desastres dentro en los océanos, como el del Golfo de México. eh, Obviamente hay incendios, que eso es lo que se espera en estos problemas o accidentes que ocurren y que afectan a las comunidades que viven a los alrededores de estos desastres y explosiones. Cuando se tienen también desastres con los oleoductos. Algunos desastres no son solamente estas explosiones, sino también en el transporte de los combustibles fósiles, en los gasoductos cuando estos se rompen, o en los oleoductos cuando estos se rompen. También algo que era importante incluir era con respecto a la combustión, estas plantas de energía de fuego a través de carbón. Esto tampoco no es bueno porque esto incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias, aumenta la contaminación del aire, evidentemente. Esto se asocia también con el cáncer de pulmón, con asma, incrementa las enfermedades cardiovasculares. Hay menos, ya no hay tantos estudios con respecto a los oleoductos, a los gasoductos, pero hay un costo potencial debido a todas estas comunidades que viven cerca de estas áreas petrolíferas o mineras. También Kevin Roseman empezó con esta conferencia con una historia. La Rosamund la empezó. Y no había solamente una asociación fuerte entre el tráfico y la contaminación de tráfico.
asociada con el incremento de asma relacionado con las visitas al Departamento de Emergencia Pediátrica. También la exposición a los niños, a la niñez, al prenatal. También el desarrollo de COPD y diabetes tipo 2. También parece que el tráfico justamente ayuda a los, contribuye a todas las enfermedades mentales, demencia, etcétera. Y también la exposición de diésel en el periodo prenatal y de la niñez está asociado con el incremento de riesgo de un nacimiento prematuro y un incremento de la sensibilidad y de las alergias en los niños. También existe algunos estudios aparte que se asocia con el incremento de los riesgos de salud a aquellos que viven cerca de las estaciones de gas o de gasolina y para los trabajadores que trabajan en esas estaciones de gasolina. Y creo que los puntos de riesgo de salud son importantes señalar. Esto es importante para las familias, pero uno puede asumir si es que uno piensa en la dosis, si es que una persona que trabaja en un espacio y se enferma, esas exposiciones no van a ser buenas para el resto de la familia, por supuesto. Yo quería resaltar esto porque existe un par de cosas que yo aprendí cuando yo hice esta revisión que parecen ser muy desafiantes con respecto a la investigación, las limitaciones de los combustibles fósiles. Una de estas es cómo uno puede medir la exposición y determinar la asociación, ¿no? ¿Cuál es la mejor medida? Y, por ejemplo, de la parte de las llantas, digamos, uno puede tener estos números. Nosotros podemos ver cómo se puede determinar qué es lo que causa el daño, si es que fue el fracking o fue a través del transporte que llega hacia el fracking. Realmente no necesariamente importa, pero es interesante cuál es la parte del proceso de los combustibles fósiles que realmente hace daño, que afecta. Y la idea era justamente hacer el estudio de aquellas comunidades que vivían en proximidad a los diferentes posibles factores de los combustibles fósiles. También existen retos porque muchos de las exposiciones a los combustibles fósiles es justamente a los pulmones. También se puede desarrollar la leucemia años después de vivir ahí. Entonces, puede ser bastante difícil atar o cuantificar y encontrar cuáles son los impactos de salud a la exposición de los combustibles fósiles, porque esto se desarrolla en el tiempo. Por eso es que se ven tantos de estudios que ven a los resultados del asma en el nacimiento, porque esto nos da también un periodo de tiempo para poder evaluar, puede ser corto. También, ¿no? Esto lo hacemos en diferentes poblaciones, nosotros determinamos cierto número de personas y esa comunidad tiene, por ejemplo, cientos de personas, y si es que se ven tres casos del mismo tipo de cáncer, que es bastante raro e inusual, es, nos da a nosotros un tamaño para poder hacer un estudio apropiado. Esto puede ser bastante desafiante también porque podemos ver a personas que se han enfermado antes. No podemos realmente probar 100%, pero con el universo de estudio. También existen desafíos alrededor de muchas regiones del mundo con respecto al control de la industria. Los investigadores han tratado de alertar a las poblaciones sobre la contaminación, pero hay muchos datos que faltan todavía. Las, eh, Estas personas también pueden perder sus licencias de salud por las amenazas y también se dice que muchas de las comunidades están teniendo otro tipo de opresión y tienen un acceso limitado al poder dentro del sistema de gobierno en el cual ellos habitan. Hay comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades que viven cerca de estas industrias y esta industria
han puesto proyectos industriales de cerca de las comunidades y que muchas comunidades no les gusta y no quieren. Y debemos decir que solamente porque la investigación sea limitada en un área o un tipo particular de combustibles fósiles, no significa que no está pasando nada o que no está afectando nada. Existen muchos impactos sobre el fracking en Filadelfia, y al igual que el petróleo en Nigeria. Existen muchos impactos de salud en Nigeria debido al petróleo y nosotros podemos sacar evidencia de ahí con las comunidades. Nos dicen a nosotros que ellos están viendo estos perjuicios de que sus niños se están enfermando y que todos se están enfermando. Tenemos que creerles a ellos, incluso si es que no existan todavía los estudios allí, porque las vidas y historias de las personas también son valiosas. No estoy sugiriendo que nosotros tenemos más evidencia para actuar, lo, porque lo que existe ya es bastante robusto como para actuar. Nosotros hemos hablado sobre la parte tangible de los combustibles fósiles. También el sector de salud puede subsidiar a estos combustibles fósiles porque nosotros estamos pagando justamente por los perjuicios que está dando esta industria. Nosotros estamos soportando el costo debido al daño por esta industria. Cuando nosotros tenemos a los gobiernos que dicen nosotros no podemos hacer la transición a una energía limpia, esto simplemente no es verdad. Ya se está pagando por esa salud, por esas vidas que están siendo afectadas. Voy a cerrar con algo de esperanza. Cuando nosotros movamos de los combustibles fósiles, nosotros tenemos las tres plantas de energía. En Chicago, por ejemplo, cuando los cierres de la planta de energía fueron asociadas con un decrecimiento de las visitas de los médicos relacionados con asma para los niños más jóvenes en China, también hubo un corte de niños que nacieron después del cierre de estas plantas de carbón. Em, Tuvieron menos pH, DNA y un mejor desarrollo neurocognitivo en general. En California también tuvieron una reducción en los nacimientos a término en las comunidades cercanas. También hay un equipamiento para las comunidades indígenas con respecto a los renovables. También hay renovables reales que están trayendo la electricidad eh, a lugares como Little Buffalo, Sierra Leone. Y también no, un bebé va a nacer cuando tenga que nacer. Ellos no son los que esperan nacer cuando ya se elimine todo esto. Nosotros tenemos, hay ciertas oportunidades, por ejemplo, con los paneles solares. Existe electricidad a través de la energía solar. Esa es una de las razones por la cual yo estoy muy emocionada por el Tratado de Combustibles Fósiles y este mecanismo de cambio para poder llevar a la energía de un acceso a la energía mucho más limpio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora nos movemos a el segmento de conversación esta mañana. Es el último día de estas conferencias intensivas que hemos tenido esta semana. Desafortunadamente, la doctora Ramírez no va a estar con nosotros, pero vamos a tener otros expositores. Vamos a tener unas conversaciones que va a ser moderada por Alex Rafalois, director ejecutivo de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Así que si es que puedes unirte con nosotros, por favor, al escenario, Alex. Una ronda de aplausos, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jen. Fue una introducción y una presentación muy poderosa para muchos de nosotros. Y tenemos también presentaciones sobre los combustibles fósiles y el riesgo que causan a la salud desde la extracción.
hasta toda la contaminación hacia la atmósfera y cada paso en ese proceso. Realmente apreciamos muchísimo y gracias por reunir toda esa información, gracias por unirse a nosotros, Heather. Estamos muy contentos de que puedas unirte a nosotros. Hemos tenido varias sesiones, así que queríamos tener algunas de las reflexiones sobre algunos de los temas que tú has escuchado en estas conferencias en los últimos 2 días. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí. La doctora Neira lamentablemente no pudo venir, ella está, lamentablemente no pudo venir aquí. Hay otras reuniones que ella tuvo que asistir, pero le saludo en representación de la doctora María Neira. Bien, esta semana ha sido realmente increíble, muy emocionante. Y nosotros hemos logrado que esta conferencia reúna a todas las sociedades, organizaciones, para poder promover este tipo de evidencia basado en las acciones con la contaminación al aire. Y los combustibles fósiles, por supuesto, es esta fuente de la contaminación del aire. Es muy bueno escuchar que nosotros estamos construyendo argumentos muy sólidos para una transición justa y esta es la medida clave para poder abordar la contaminación del aire y sus impactos. En el, Temprano habíamos hablado sobre toda la cadena de valor energética, desde encontrar los combustibles fósiles, de extraerlos y traerlos. Existe una crisis masiva debido a esto, entonces tener a la comunidad de salud junta para poder empujar un poco más, para poder apalancar un poco más. Esto es mucho mejor, por eso es importante esta conferencia. Ha estado en diferentes salas, los combustibles fósiles se han elevado en cada una de las discusiones a lo largo de la semana de alguna manera y que tenemos que eliminar progresivamente esto y que tenemos que contribuir a esto. Existen soluciones, oportunidades que se han resaltado, existen cosas que realmente podemos hacer como comunidad de salud, de medio ambiente, existen las soluciones. Muchísimas gracias, Heather. Sí, nosotros hemos escuchado a lo largo de la semana en las salas justamente frente a el primer día y en todas las Américas, nuestras experiencias sobre el fracking en las comunidades, los riesgos que estos han impuesto a la salud desde el estado de Nueva York, México, Colombia, Argentina. Y nosotros nos preguntábamos, al haber hablado sobre las oportunidades que nosotros tenemos para poder apoyar um, esta eliminación progresiva justa de los combustibles fósiles. ¿Qué señales has visto esta semana que nos está apuntando en la dirección que nosotros queremos llegar para la eliminación progresiva de combustibles fósiles? Sí, por supuesto, existen diferentes expertos que han mostrado que tenemos que nosotros hacer esa transición y encontrar las soluciones. Nosotros hacerlo de una manera inclusive también y de manera justa. Y pero en realidad las grandes fuentes de contaminación del aire vienen justamente de los combustibles fósiles y no están, y hay comunidades que ni siquiera tienen acceso a estas fuentes de energía. Nosotros tenemos que tomar estas oportunidades. Nosotros pues, sabemos que la transición puede pasar ahora y tiene que empezar ya. Tenemos la evidencia para que esto se deba hacer. Nosotros hemos impactado todo tipo de puntos que se han mencionado. La salud pública necesita acción. Nosotros tenemos que impulsar esto. No se trata solamente de tratar a los pacientes, se trata de prevenir estas enfermedades para los pacientes. Y hay maneras de hacerlo. Ayudar a nuestras comunidades, la OMS, todas las organizaciones, científicos y ministerios también. Estas son las personas clave que impulsan todo esto y tenemos que actuar todos conjuntamente para que esto suceda. Para mí, yo elevé una de las conversaciones y vi esto en un par de salas con respecto a que cuando nosotros pensamos sobre la transición y el acceso a la energía que han sido excluidos por el sistema tradicionalmente, una de las preguntas claves es cómo nosotros proveemos a las familias, particularmente a las áreas vulnerables, cómo nosotros realmente podemos hacerles saber la amenaza real que representa el gas, por ejemplo, que utilizan en las casas y todo eso. ¿Tienes algunas
reflexiono sobre estos riesgos y todos estos desafíos. Sí, yo podría decir que nosotros hemos estado trabajando mucho en la energía en las familias. Y yo soy el tipo de persona que va a estas reuniones de energía, tenemos estos almuerzos y decimos, no conozco a toda la comunidad de energía, pero ellos me conocen a mí porque yo estoy justamente representando a la comunidad de la salud. Nosotros, esto es una pregunta bastante capciosa, difícil, porque esto es difícil para la comunidad de salud y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en la OMS. Nosotros necesitamos justamente una guía para la conversión. Nosotros conocemos las tecnologías, los objetivos que nosotros tenemos. Existen diferentes opciones en realidad. Tenemos estas recomendaciones, pero también existen recomendaciones de que a menudo las personas se olvidan de que cuando nosotros podemos hacer la transición a energías más limpias, es que se debería hacer. No existe excusa para que no lo hagan. Y nosotros tenemos un Estado miembro que, que existen, y ya existe, ya en los países tienen la oportunidad para hacer la transición a energías más limpias y para esa transición eh, y que ya se evite ese uso del gas natural. Esto no es lo que dice la OMS. La OMS dice que nosotros tenemos que transición a las energías más limpias. Si tenemos la oportunidad para transicionar a algo más limpio, eso es lo que deberíamos hacer justamente para proteger la salud pública. No debemos utilizar otros argumentos como una excusa. Nosotros tenemos unas guías que es específica para la población y por lo tanto para esas poblaciones que no tienen nada, si existe todavía oportunidades para protegerlos en las siguientes par de décadas. Tengo que ser muy clara que eso es lo que dice la ciencia, pero nosotros también estamos trabajando arduamente en otro tipo de soluciones para poder empujar un poco la inducción solar y este tipo de soluciones. Estamos trabajando en todas estas ideas en la energía limpia y esto basado en los recursos. Y esto no es solo una solución, sino que lo estamos haciendo a la comunidad de energía. No podemos solamente, podemos enfocarnos en el LP, no, existen otras. Nosotros tenemos que asegurarnos que la transición sea accesible para todos, que sea algo que puedan costear y que sea de largo plazo. Y no existe excusa para que los países dicen, no, no, vamos a ponerles muchos oleoductos o gasoductos para el gas natural. No, no, nosotros estamos priorizando la salud. Y eso es lo que los países pueden hacer para utilizar estas nuevas soluciones y recursos. Gracias, Heather. Eso no es, sí, sí, yo estuve ahí, eso no es lo que lo que se decía, sí, muy bien. Reflexionando un poco en algunas de las motivaciones con respecto al tratado de no proliferación de combustibles fósiles, es algo que la OMS ha estado apoyando el llamado y a otros países y que han empezado a discutirlo. ¿Cuáles son uno de los riesgos dentro del sistema de los combustibles fósiles? Eh, la decisión que nosotros tomemos ahora para la infraestructura es la infraestructura que nosotros vamos a tener en 20 años, así que cada elección que hagamos ahora tiene que ser lo más limpio posible, pero existen riesgos alrededor nuestro ahora que nosotros, por decirlo de esta manera, que es, hay un diagnóstico tecnológico, tecnológico, o estamos, o posiblemente este impacto de salud de alguna manera nos estamos bloqueando algo ahí o se puede desconectar, puede haber alguna desconexión. Y en las conexiones, o sea, es que van a haber más conexiones de estos gasoductos, de los ductos y que se haga mucho más difícil a esa transición. Y el uso de los combustibles fósiles va a engancharse a, o cuáles serían, qué pasa si es que esto se bloquea y cuáles serían los riesgos de salud a largo plazo. Bueno, yo debería decir que tengo que pensar un poco primero antes de responder. Definitivamente yo pensaría que, de hecho, nosotros no estamos promoviendo la idea y puedo decir a los países y nosotros hemos apoyado, no, no, ustedes no tienen que poner muchos gasoductos. Aquí existe también un potencial con respecto al calentamiento global, pero en algunos lugares, cuando el GLP es un
producto derivado y que puede ser utilizado y existe la infraestructura del GLP, que no es enorme, pero que existe. Yo como profesional de la salud no puedo decir, miren, esta familia no puede utilizar el gas natural y no puede cocinar en los siguientes 10 años. No se puede hacer porque ellos necesitan eso para sus alimentos y por supuesto, y para la electricidad también. Entonces, GLP puede ser una solución, pero nosotros no estamos promoviendo la construcción masiva de la infraestructura de gas como un medio para una solución de largo plazo. No es algo que nosotros estamos esperando o aspirando, sí, pero es lo que existe disponible en ese momento. Por ejemplo, en el África subsahara se les puede hacer la transición, pero también tiene que utilizarse otras energías limpias porque hay que hacer toda una transición un poco más lenta. Si es que nosotros estamos hablando sobre la idea de un tratado posible que trata de abordar la proliferación de combustibles fósiles y que trata de llevar a las jurisdicciones, decimos muy bien, aquí ponemos la línea y no necesitamos más infraestructura de combustibles fósiles. ¿Cuál sería? Porque este tratado todavía no está siendo desarrollado, pero ¿cuáles serían los tipos de ideas que pueden ser una gran contribución para un nuevo acuerdo internacional y la cooperación internacional que pueda ayudar a los países y comunidades para que hagan las elecciones más saludables o qué prácticas como de la Comisión Aqua o las prácticas de la OMS que, que deberíamos considerar mientras desarrollamos esta idea del tratado. Bueno, yo pienso que las comisiones de trabajo, por ejemplo, es una buena referencia porque nos da un mandato, acuerda sobre las regulaciones y la Secretaría también empuja un poco más y da acciones específicas que se deben tomar para poder abordar esto. Podemos hacer esto también para los combustibles fósiles. Y en esa discusión nuevamente tenemos que discutir y hablar sobre, por ejemplo, sobre el tema del acceso y asegurarnos de que no hay personas que se dejan atrás y que todo sea inclusivo y priorizando las vías. Esto es lo que la OMS está tratando de hacer, es brindar las herramientas y los recursos para los Estados miembros y a otros países para que puedan analizar y evaluar cuáles son las mejores opciones para ellos, para el futuro y todas esas proyecciones. Y en este tratado nosotros podemos brindar recomendaciones específicas que si que ustedes tienen la oportunidad, ustedes tienen que hacer una transición muy lejos de los combustibles fósiles. También se tiene esta idea de que brinda la rendición de cuentas o la responsabilidad, porque eso es algo que pasa muchísimo. Tenemos muchas promesas vacías en este sentido y tenemos que asegurarnos de que exista una rendición de cuentas, una responsabilidad donde los Estados miembros tienen que reportarnos a nosotros qué es lo que están haciendo y no tienen ninguna excusa para esto, porque nosotros le estamos brindando las herramientas y los recursos para que ellos lo hagan. Y nosotros tenemos que ver toda la parte positiva de la eliminación progresiva. Sí, muchísimas gracias. Pienso que esas reflexiones son bastante útiles para nosotros mientras nos movemos hacia adelante y tratamos de construir un acuerdo internacional muy robusto para la transición y la parte de la responsabilidad de rendición de cuentas es muy importante y las lecciones de la Convención de Tabaco eh, es muy importante. Muchísimas gracias por esta conversación. Perdona por haberte llamado en el último minuto. Tal vez existe algún mensaje, último mensaje, ¿qué te gustaría que las personas se lleven consigo para no tal vez respaldar al gas o algo que quisieras que las personas se lleven de aquí? Bueno, realmente estoy muy contento de aquí. Solamente quiere decir que existe un momento de justicia ambiental aquí, un tema de justicia ambiental. Existen muchos impactos de salud y tenemos que ver nosotros esto dentro de la cadena de valor de la salud dentro de este proceso. Y nosotros tenemos que ver o mejorar o calcular todos estos riesgos de salud, ya sea extracción, distribución, refinería, lo que sea dentro de ese proceso. Nosotros como comunidad de salud tenemos que construir la evidencia más fuerte posible, cuantificarla y brindar esta evidencia. Es decir, por eso necesitamos de esta transición. Nosotros como comunidad de salud tenemos una responsabilidad masiva. Esto
nosotros podemos asignar los recursos, etcétera. Nosotros necesitamos los positivos, tenemos una voz confiable dentro de la comunidad de salud, de médicos, de profesionales de la salud pública que están llamando a una transición y que proveen esta evidencia que se necesita y no se puede discutir contra esto. Tenemos que tener también civiles que hacen el llamado a la acción. Así que mientras más podamos darles a ellos para poder empoderarles con este argumento, eso sería excelente. Y la idea de que existen muchas oportunidades para las energías renovables y que también pueda ser apoyado por el sector de la salud y acceder a estos lugares en los cuales no se acceden, donde no tienen electricidad, no tienen oportunidades. Y realmente esto es, a veces puede ser un shock para nosotros cuando entramos en esas comunidades, pero nosotros tenemos que brindarles también la posibilidad de los servicios. Muchísimas gracias. Eh, Esto nos ayuda a catalizar un poco y procesar lo que hemos conversado estos últimos 2 días y juntar todas las conexiones entre la contaminación, salud humana y la crisis climática. Muchísimas gracias por tu liderazgo en este tema. Gracias. Muchísimas gracias. Heather y Alex, así es que voy a invitar a nuestros panelistas para que vengan, por favor, al escenario, así como a nuestra moderador. Vamos a presentar a nuestros panelistas y vamos a dividir la conversación para poder discutir sobre los combustibles fósiles. Muchas gracias. Antes de empezar esta sesión, quisiera darles un pequeño contexto. En todo el mundo, la producción y uso de los combustibles fósiles han perjudicado los sustentos de todas las personas y que viven cerca de los sitios de petróleo, gas y carbón y que afectan a las comunidades, a las mujeres embarazadas y a los niños. Las comunidades son más susceptibles a los impactos de la exposición a la contaminación del aire y las disparidades que existen. Y abordar los combustibles fósiles es un paso crucial para la justicia ambiental, los derechos y ayudar a la salud de las personas. Esta sesión va a hablar sobre los esfuerzos y resaltar las soluciones con la justicia ambiental y la sostenibilidad. Antes de empezar esta sesión, quisiéramos que se presenten nuestros panelistas y luego empezamos la conversación. Muchas gracias. Hola, soy Sandra Steingraber, bióloga, autora y activista ambiental para la Red de Salud en los Estados Unidos. Hola, soy Mirto Tilenaki, defensora principal de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch. Hola, mi nombre es Madeleine McGill-Valerie, líder de Justicia Climática de Sitting Sovereignty. Y tengo más de 10 años de la defensa en microplásticos. Hola, soy Apan Bose, corresponsal principal de prensa de Press Trust India. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar contigo primero. ¿Cuál es el grupo que está liderando? Es todas organizaciones de base. Si es que, ¿qué es lo que resuena con el tratado? Muchísimas gracias. Pienso que voy a tomar lo que decía Fede ahora.
cada organización de base resuena con el Tratado de Combustibles Fósiles. Nosotros necesitamos aire limpio y el aire limpio está conectado con los combustibles fósiles y eso es lo que nosotros hemos estado señalando hasta el punto en que estamos en la conferencia. Nosotros hemos presentado también en India, hay un niño que vive cerca de un bloque. Existen, ellos han vivido por cientos de años, ahí sus ancestros y todo. Realmente que ha mostrado los impactos en la salud de estas familias, los objetivos que nosotros vemos hace unos años, cuando hablábamos de los combustibles fósiles, para nosotros el Tratado de Combustibles Fósiles es como una prueba, es como cualquier país o ciudad que no puede durar y que se rehúsa a firmar esto. Nosotros tenemos los datos seguros y existen políticas, etcétera, pero aquí se enfoca más bien en el negocio de los combustibles fósiles. Nosotros estamos conectando con el Tratado de Combustibles Fósiles y nuestro objetivo es bastante claro para un tratado de combustibles fósiles. Esto es algo que nosotros decimos mucho, incluso los políticos, los padres, los científicos tienen toda esa evidencia y todos los defensores están haciendo eso. Pero ¿por qué continúa? Entonces el Tratado de Combustibles Fósiles es lo que realmente lleva a esa causa raíz. En India nosotros también estamos entrando profundamente en nuestros estados. Recientemente nuestro primer ministro también está celebrando la marca de 1 millón. Es una situación bastante difícil para India, porque nosotros somos los segundos consumidores más grandes del mundo en carbón. Es difícil realmente eliminar de manera progresiva, pero todo el impacto que se tiene y el costo en la salud se vienen por las historias. Y tenemos una clara indicación de por qué los combustibles fósiles tienen que ser eliminados. Creo que es muy importante. Muchísimas gracias por su intervención. Quisiera hablar un poco sobre la propuesta en Nueva York y también se había hablado del fracking. ¿Podría nosotros decirnos sobre el, las campañas exitosas que han tenido en las comunidades de salud en la ciudad de Nueva York? Sí, muchas gracias. Debo empezar que yo fui una científica antes y me volví una activista. Desde que tengo 9 años, me gusta mucho eso. Me hice activista durante el fracking. Muchas personas, cuando llegó el fracking, llegó a mi pueblo en la parte norte de Nueva York. Una vez nos despertamos y nos descubrimos que la industria de gas ya se había parqueado, o sea, ahí en todo el pueblo y empezaron a ocupar, y esto fue ocupado por el ejército y nos dijeron a nosotros con ironía que el fracking había llegado y que no había resistencia y alguna tontera, así fue lo que ellos dijeron en realidad, pero yo decidí utilizar y yo como bióloga pude informar y empecé a organizar y también mi identidad como como madre de un hijo con asma, entonces yo podía entender cuáles eran los riesgos del fracking en ese pueblo. Así que nosotros íbamos a ganar
y prohibir el fracking en esa parte de Nueva York o íbamos a perder esto. Yo pensé que el don que yo tenía para poder ofrecer en este movimiento, yo soy bastante tímida en realidad, pero para poder hablar con las personas, pero sabía que podía hacer la investigación y obtener los datos. Y entonces nos juntamos con un grupo de científicos y profesionales y empezamos a revisar las revisiones de pares y la ciencia. Fuimos a la Universidad de Cornell y a diferentes universidades, sacamos toda la ciencia de la literatura y empezamos a traducirlo esto en un idioma mucho más claro y en un compendio. Y nosotros trajimos de esto a nuestros, llevamos esto a nuestros funcionarios elegidos y ahí reunimos a las personas en la comunidad y decíamos que nosotros queremos llegar a los líderes elegidos y lo hicimos y empezamos a hablar al poder, pero también queríamos educar a las personas en las líneas frontales y habíamos hablado sobre el poco poder que podíamos tener, pero que ellos podían participar en el proceso político. Nosotros teníamos nuestro primer parte del convenio, hubo 55 estudios de la literatura y un año después, nosotros publicamos otra edición y teníamos ya más de 150 estudios. Y una vez que nosotros empujamos al gobernador sobre el tema del fracking, ya teníamos 400 estudios. Nosotros nos sentimos que ya estábamos haciendo un rompecabezas. Cada pieza era un estudio y hicimos un compendio y empezó a salir todo el panorama, toda esta fotografía y cuando empezaron a hacer el fracking, todo el mundo que sufría del fracking empezó a interesarse por los estudios, así que yo dejé mi trabajo, empecé a trabajar en la universidad a tiempo completo haciendo todo este trabajo. Ahora nuestro compendio se ve como esto. Antes podíamos unir las páginas, pero ahora tenemos más de 400 páginas y más de 2.500 estudios con respecto a los riesgos y perjuicios del fracking y el riesgo impuestos a la salud debido al fracking. Las páginas son bastante claras. ¿Ustedes han escuchado algunos de estos, de qué se tratan algunos de estos estudios? No voy a repetirlo. Claramente el fracking es malo para las mujeres embarazadas y perjudica a los niños antes de nacer incluso. Y después han habido muchos incidentes de leucemia en los niños. Tenemos datos de Pensilvania y de Colorado y existe otro tipo de cáncer que se llama sarcoma, que es un cáncer a los huesos. También añadí a esa historia que la otra al final de la vida, las personas de la tercera edad son muy sensibles, mueren más temprano cuando viven cerca de estos sitios y tienen condiciones cardíacas y ataques cardíacos. Nosotros hemos visto también comunidades afroamericanas que se han empeorado debido a las operaciones de fracking y que han contratado a estos afrodescendientes para sus operaciones de fracking. Lo que no se ha discutido es que el fracking es una fuente permanente de contaminación del aire una vez que ellos entran a esta concha que no está solamente llena de metano. Eso no es, no, mm, ellos entran en muchos hidrocarburos y son cancerígenos, propano, metano y más. Estos empiezan a fugarse y siempre va a haber esta fuga a través del cemento y del acero que no sostiene esas sustancias y no pueden bloquear ahí, no pueden tomar un tapón. Existen muchos, estos, lo que llamamos de estos grandes o enormes cigarrillos que entran para el fracking. Nosotros hemos documentado, tenemos un compendio de todo y la conclusión que nosotros llegamos con esto es que el fracking no es gobernable, no existe un conjunto de reglas o regulaciones que haga que el fracking no contribuya a la contaminación del aire, pero esto es antes de que se haga inclusive la quema. Esto fue bastante poderoso y vimos en el 2014 con los gobernadores, tuvimos al comisionado de la salud que habló de nuestro compendio como una razón para prohibir el fracking. Para mí fue un momento triunfante como científica, sin embargo ahora entiendo que no
teníamos que construir un movimiento social bastante grande que le aterró al gobernador y amenazó que amenazaba su carrera política, porque había muchas emisiones ahí dentro de la industria de gas. Entonces, todos los activistas teníamos que trabajar conjuntamente. Nosotros eh, eh, realmente vencimos a Goliat en esa lucha y llegamos a los políticos. Muchas gracias. Bien, ahora me gustaría hablar sobre los de derechos humanos de Human Rights Watch, ¿no? Bueno, sobre los derechos humanos. Y hay regulaciones más estrictas y también para las energías limpias. ¿Puedes decirnos cuál es el trabajo que ustedes han hecho y algunos ejemplos posiblemente de las luchas que ustedes sobre los proyectos de combustibles fósiles que recientemente han trabajado? Sí, muchas gracias. Y antes de describir algunos de los ejemplos y los riesgos de la salud que ustedes ya han escuchado en los últimos días, quisiera llegar, ¿por qué los combustibles fósiles amenazan los derechos humanos fundamentales? Los combustibles fósiles es el impulsor principal de la crisis climática y una gran fuente de contaminación de aire y también amenaza el derecho a la vida, a la salud, a los alimentos, etcétera. Y la producción de combustibles fósiles, como escuchamos de esta mañana, causa perjuicios en todas las etapas. Y otra cosa que quiero resaltar es que no todos los derechos son impactados de la misma manera. Existen impactos severos a las comunidades que ya están marginalizadas, comunidades de color, de indígenas. Entonces, los derechos humanos ha documentado los impactos devastadores de la contaminación del aire debido a la industria petroquímica y de los combustibles fósiles. Nuestro trabajo es, nosotros hemos conducido investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, hemos publicado reportes con evidencia, hemos llegado a los legisladores o responsables de las políticas a nivel internacional. Y cuando nosotros decimos que nosotros queremos que escuchen las demandas, nosotros lo que queremos es hacer cambios en las regulaciones y que la evidencia ayuda a los esfuerzos de mitigación. Estos son algunos de los ejemplos y nuevamente, por ejemplo, un ejemplo es de Luisiana, donde nosotros no reportamos el año pasado resaltando la contaminación extrema y esto que ha llevado a la cáncer debido a la industria de los combustibles fósiles, el carcinoma, llega a muchísimas comunidades que viven alrededor de 200 plantas donde muestran las más altas tasas de cáncer debido a la contaminación y muchas enfermedades respiratorias. Estos impactos se producen por estos incidentes. También en este caso, nosotros queremos una mejor aplicación de la ley, incrementar las regulaciones y, y también llegar a la industria petroquímica. Es muy interesante cómo las comunidades locales pueden tener una mejor aplicación de la ley, pero al final del día es que ellos se preguntan, ¿pueden ustedes regular todo este problema para que se vaya? Y la respuesta fue no. Entonces, los grupos de base, comunas y otros, en las plantas quieren regular las plantas petroquímicas porque realmente las comunidades no confían en ellos. También el segundo ejemplo que quería darles a ustedes es una planta de carbón en Turquía, en el sureste de Turquía, donde nosotros encontramos altísimos niveles de contaminación de aire. Y las personas que viven cerca de las plantas eh, tienen muchísimos problemas de salud, toxicidad, cáncer, riesgos cardiovasculares, etcétera.
Y en este reporte le dijimos a Turquía para que no aprueben, eh, para que puedan aprobar la movida o la retirada de la planta de carbón. Pero en realidad expandieron esta planta. Y en respuesta, los residentes locales ya han presentado 4 demandas legales debido a la expansión de estas plantas de carbón. Pero algo que también quería resaltar sobre este caso en específico es la falta de información que tienen los residentes y que comparten con nosotros, haciendo eco a las energías limpias. Se necesitan procedimientos correctos que son cruciales. Los residentes que viven o los pueblos que viven cerca de las plantas no reciben ningún tipo de información sobre los riesgos a la salud debido a estas plantas y cómo abordar todo esto. Y finalmente yo estuve en Bulgaria en febrero pasado conduciendo una investigación sobre una de las plantas más antiguas del país, donde excede todas las tasas y los niveles de la contaminación de aire. Los residentes locales han creado un grupo de WhatsApp donde ellos recopilan datos a toda hora y tratan de compartir e interpretar los datos e informarse entre ellos. Es realmente impresionante cómo se han organizado. Son individuos que empiezan a analizar. También existen individuos que analizan información profundamente técnica por y de esa manera ellos pueden difundir toda esa información, incluso a través del gobierno. Gracias. Muchas gracias. Nani, quisiera ahora hablar contigo. Tú has sido una activista climática desde la infancia, especialmente con respecto a los microplásticos. ¿Cómo puedes comparar un poco esto con los combustibles fósiles? Quisiera, sabes que los plásticos vienen de los combustibles fósiles y quisiera resaltar cómo van estas negociaciones con respecto a los plásticos y a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Bueno, como tú habías mencionado, sí, yo desde los 9 años, yo crecí con una mamá soltera que era una abogada y viajábamos en diferentes lugares, en las líneas frontales hacia comunidades que habían sido afectadas por la extracción de combustibles fósiles. No solamente pude conocer a superhéroes en estas comunidades, sino que muchos de ellos fueron mis mentores. Y encontrábamos a estos amigos en Apalachian y en diferentes partes. Y había esta montaña muy lejana, recuerdo. Había, y esto ha cambiado un poco mi perspectiva. Me gustaría también resaltar que mientras nosotros hablamos sobre la contaminación del aire, si es que ustedes son profesionales de la salud, defensores, si es que ustedes son cualquier tipo de funcionario, ustedes tienen que incorporar a los microplásticos en la conversación de la contaminación del aire. Siempre existe investigación que ha sido publicada porque este es un campo bastante nuevo con respecto a los microplásticos y plásticos, pero hace 2 días o hace 3 días, en el 25 hubieron, y hay miles de estudios sobre los lugares donde existen altas concentraciones de plástico y que tienen niveles más altos de microplásticos que están provocando muchas enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, presión alta, etcétera. Quisiera yo hablar sobre el hecho de que sí, siempre a de haber investigación, existen muchos datos de exposición, como Sandra hablaba con este compendio tan grande de investigación. Nosotros también tenemos que aplicar los principios sobre el tema de los microplásticos
Los microplásticos son muy importantes dentro de todas estas conversaciones y de todo lo que hemos hablado. Obviamente, las comunidades tenemos siempre que amplificar todas estas áreas que están luchando en las líneas frontales de la extracción de combustibles fósiles y que lidian con los plásticos, las refinerías, los plásticos y la contaminación al final del ciclo de vida. El gas existe donde está siendo fracturado y donde se bombea el petróleo. Existe este peligro de los plásticos también. El plástico es como un plan B de la industria petrolera y que está ya ocurriendo. La industria de los combustibles fósiles incrementa la producción de plástico y está ocurriendo actualmente. Podemos nosotros volver a enmarcar la conversación y pensar muy bien, no hablemos solamente sobre petróleo y gas, hablemos también de los plásticos de esto y las implicaciones de los microplásticos. Quisiera yo resaltar que mi educación es investigación. Yo he trabajado con muchos científicos que han liderado este tema. No soy activamente una científica en realidad, pero trabajo muchísimo con las comunidades, soy como un silo y trabajo sobre el rigor y la precisión de la comunidad científica y nosotros entendemos las implicaciones de salud debido a los plásticos. Esto es algo similar a la industria de los cigarrillos que están ya súper regulados, pero tenemos que ver a la industria del plástico, específicamente los microplásticos y el daño al cuerpo humano. Nosotros, los nanoplásticos, y conocemos las células, y todo esto es extremadamente alarmante. En realidad, existe una investigación eh, mayor, y esto es muy convincente, sobre qué es lo que realmente significa esto. Tenemos datos también cardiovasculares para ver el hecho de que existen muchísimos datos emergentes con respecto a fertilidad también, al igual que las enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros hablamos de microplásticos como parte del sistema de combustibles fósiles y de la contaminación del aire desde la lente de la salud pública, no quiero ser alarmista, pero los datos no es todavía totalmente clara, pero el plástico tiene un serio impacto sobre la salud humana y para la fertilidad. Es importante que nosotros sepamos a quién tenemos nosotros que dirigirnos y los temas que nos interesan, pero fertilidad es uno de esos temas importantes. Muchas gracias. Bueno, resumo de ti, cuando nosotros hablamos sobre la contaminación en India, estamos hablando eh, en la ciudad de Delhi, que es una de las más contaminadas, pero hay otros lugares como Rajasthan y que hay contaminación de aire por combustibles fósiles. ¿Podríamos hablarnos cuál es el impacto y la transición justa en este tipo de lugares que no sean Nueva Delhi? Sí, por supuesto. Nosotros hablamos mucho más en Delhi, porque Delhi es la más contaminada. E incluso Delhi, hablamos mucho sobre la extracción y la fractura hidráulica. Y Delhi, hablamos de los combustibles fósiles, de las emisiones. Y abordamos el tema, inclusive, de la temperatura, el ambiente de mantenerlo menos del 1.5. También
Como parte de la transición justa, nosotros tratamos de poner muchas imágenes de niños, imágenes de niños justamente que sufren esto. Nosotros hemos visto niños que entran al hospital debido a esto. Hay muchas fotografías impresas. No, claro, y las personas a veces dicen que no, que estos son como falsificados, pero decimos, "Pero ¿cómo puede ser falsificado si realmente esto viene de fotógrafos profesionales y son de alta resolución? Entonces, vemos a todos los niños que aparecen en esas fotografías que están llenos de este carbón en su cuerpo. Y yo iba a los archivos y decía, esto no es, esto no es algo que nosotros estamos inventando, o sea, así se ven los niños 24/7 debido a que ellos viven cerca de estos lugares. Habíamos hablado sobre el tratado, de que ellos, que existen muchísimos quemas, existen, y que los niños, cada niño que vive cerca de ahí, están enfrentando estos problemas. Así que, ¿qué es lo que vemos? Ahora, ¿cuál es la transición justa para esto? Por ejemplo, hay ciertas industrias que movieron a ciertos pueblos y que los movieron solamente unos metros, unos kilómetros un poco más apartados, pero eso es justicia. Esto no es justicia. Y los líderes políticos están manipulando todo esto, están tratando de mostrar que si nosotros lo hemos hecho esto primero, nosotros, ¿es justo o es fácil realmente poder mover nuestro hogar a otro lado? Nadie quiere moverse de su casa porque este es nuestro hogar, eso es lo justo. Entonces, ya bien que están ustedes trabajando en esto, están tratando de mover, vamos a pretender que esto sea justo, nunca va a ser justo. Es la razón por la cual las personas resisten y estos pueblos están resistiendo. En estas últimas 2 semanas veíamos estas quemas, fuego. Entonces, estas son las cosas. Cuando hablábamos del artículo 21 de la Constitución, que es el derecho a la vida, ¿cómo se justifica todo esto? Nadie tiene la transición justa. Entonces, alguien del tratado puede ayudarnos a nosotros a empujar un poco más de que debe existir ciertas formas de brindar, realmente no sé cómo decirlo. Yo simplemente veo estas fotografías y realmente me molesta muchísimo porque lo está diciendo, estamos diciendo por años de años que esto está costando la vida de las personas, de los niños, como siempre digo. Por ejemplo, de que mi hija tiene daños en sus pulmones, algo que todavía no hemos podido parar y que tenemos que limpiar. Entonces, ¿por qué no existe esa urgencia? ¿Por qué no estamos todos en la misma página y que todos digan las mismas cosas que estamos tratando de defender? Nosotros, nosotros tenemos plantas, todos tienen plantas, pero todos tenemos planes. Pero si es que tenemos planes y no hay acciones, entonces simplemente queda como un sueño. Entonces, todos los países, todas las personas tienen planes, pero de saber, estas son las acciones que realmente debemos tomar. Y eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Continuando con los problemas de la salud. ¿Cuáles son algunas de las acciones clave que debe prevenir el gobierno debido a la extracción de los combustibles fósiles? ¿Cómo?
puedes tomar un tratado de combustibles fósiles hacia esta solución. Pienso que tu segunda pregunta responde a la primera. Un tratado de combustibles fósiles resuelve básicamente todos los problemas que hemos discutido aquí. Yo soy una gran admiradora de este tratado, de todo el trabajo que se ha hecho y estamos trabajando para que sea impulsado. Nosotros estamos hablando del petróleo, gas y carbón. Por ejemplo, el gas natural es como una máscara porque es invisible, entonces no se le ve como algo tan grave, pero en estas conversaciones, en el punto de extracción hasta los gasoductos y las bombas, todo esto está matando a las personas, entonces no es limpio para nada. Así que de toda la contaminación del aire es de los tres. Las tres formas de combustibles fósiles, ya que el gas natural es invisible, lo traemos a las casas para el calor, para calentar el agua, tenemos hornos y de manera más íntima está en nuestras cocinas, en estos tanques de gas. Así que hemos continuado nuestra investigación en fracking y tratamos de expandir el análisis, no solamente para el fracking en las comunidades, la extracción, sino en todo el proceso de distribución dentro de nuestras casas. Así que espero que ustedes tengan frente a ustedes esta referencia, esto sobre las cocinas a gas, y que es un resumen de todo el capítulo dentro de este gran compendio que les mostré a ustedes y ha sido traducido también en español. Y debo decir que todo nuestro compendio ha sido ya traducido en español para aquellos que les gustaría ver, también está en el chat el link. Entonces, lo que se determinó de las cocinas de gas es que son dañinas y crean la contaminación al aire, incluso cuando están apagados, y no solamente a través de la fuga. Y más allá, el tener, por ejemplo, un ventilador, esto no mitiga los problemas. Entonces, no deberíamos vivir en estos lugares o hogares con cocinas a gas, porque incluso incrementa el riesgo al asma. El 18% de los niños que ya tienen asma debido a que tienen ellos cocinas a gas. Nosotros estamos trabajando ahora en Nueva York con todos estos datos con planificadores urbanos para las construcciones. Y estamos tratando de aprobar una legislación de modo que los edificios ya no tengan estas conexiones a gas, sino para cocinas de inducción, para su cocina. Y estas cosas son activadas por electricidad y pueden ayudar a las personas inclusive a ahorrar un poco más de dinero. Y tenemos que darle forma como política. Muchas gracias. También, doctora, ¿cómo podemos nosotros hacer una transición justa del petróleo, gas y carbón? Y porque esto es un tema de derechos humanos también. Muchas gracias. Bueno, sí, creo que como había explicado en inicio, porque esto es un tema de derechos humanos, pienso que al estar aquí en esta conferencia es realmente muy importante porque también nos recuerda a nosotros de que es un tema de derechos humanos. El cambio climático requiere una respuesta coordinada para los países y los países, la cooperación es crítica para reducir las emisiones y proteger los derechos humanos. Y como hemos escuchado en los últimos días, esto cruza todas las fronteras jurisdiccionales, haciendo que la acción colectiva sea esencial y la transición justa de combustibles fósiles tiene que hacerse y esto viola los combustibles, los derechos humanos, el derecho a la vida y también el derecho a un ambiente saludable. Madeline, antes de cerrar esta sesión, una última pregunta para ti. ¿Podrías hablarnos sobre algunos de los beneficios de la salud en la transición justa de los combustibles fósiles, de una reducción
de la gestión de microplásticos y cómo nosotros podemos comunicar esto desde tu perspectiva de activista. Bueno, no quiero hablar mucho sobre la primera parte de la pregunta porque ya todos tenemos conciencia de todo lo que se ha hablado y sobre el tema de la transición justa. Y nosotros sabemos lo que esto significa de muchas maneras. A menudo, lo mejor sería es la comunicación y cómo nosotros podemos comunicar todos estos beneficios a las audiencias que en realidad estamos tratando de comunicar. ¿Y a quién estamos nosotros comunicando? Entonces, los activistas, científicos, los responsables de las políticas deben comunicarlo. Nosotros, nosotros estamos conscientes de las preocupaciones de salud debido a los microplásticos, fracking y otros en general, pero aquellos que no están escuchando necesitan comprender a aquellos que hacen estas políticas y que están alineados con todos nuestros objetivos. Nosotros les agradecemos, les saludamos y nosotros sabemos que existen otras posiciones que no escuchan porque a veces lucro es mucho más alto. Así que me gustaría que nosotros regresemos a la parte de resaltar, al igual que la contaminación del aire es transfronterizo, el microplástico también lo es. Existen muchos sacrificios. Y entender también el hecho de que las líneas frontales siempre están cercanas, siempre están cambiando desde la perspectiva del plástico. Esto es muy importante. Básicamente, podemos hablar directamente a los responsables de las políticas y decirles, miren, desde la perspectiva de la fertilidad, nosotros tenemos que tratar de reducir esta exposición y en muchos casos es una cuestión de cómo nosotros hacemos que estas personas, estas partes interesadas realmente les importe y para que ellos no marginalicen más a estas comunidades por mucho tiempo. Y para hablar sobre este tema, también tenemos que entender el hecho de cómo los profesionales de la salud y los científicos que se encuentran en esta burbuja, a veces están en su propio silo, y como Sandra y muchos de nosotros aquí, el momento nos llama ahora a nosotros para convertirnos en estos portadores de estos silos y de alcanzar audiencias que todavía no hemos alcanzado. La idea también es entender desde el punto de vista del público en general, de que esto no sea muy abrumador. En mi trabajo yo tengo muchísimos cierres directos, algunas personas que tienen suficientes privilegios para no tener que lidiar sobre estos temas de salud todo el tiempo. A menudo también yo tengo personas que son un poco reticentes, que ellos no sienten que ellos tienen el poder para tomar algún tipo de acción. Quisiera también resaltar un mentor aquí, una organización educativa que se llama Mothering Compartments en Mitigating Sectors, y esto es cómo volverse más específicos, el monitoreo de las áreas donde los plásticos, de microplásticos se acumulan, así como el aire contaminado. Eh, Podemos abordar estos temas en general. Así que al entender que existen un millón de maneras para poder atacar estos problemas y comunicar sobre esto desde la lente de que podemos volvernos más específicos, podemos apuntar específicamente y no tenemos. Y creo que es importante que nosotros utilicemos la herramienta del humor también muchas veces para que no cierren estos oídos. Mm, eh, Hemos hablado mucho sobre microplásticos. Al comienzo había mucha resistencia de pensar que esto era un concepto muy fuerte.
nosotros sabíamos que teníamos que conocer a las personas donde ellos se encuentran y hacer que abracen este concepto de microplástico. Y hubo hubieron muchas barreras de comunicación en cuanto al consenso general. Y también con los responsables de las políticas. Así que quiero alentarles a ustedes para que se vuelvan más curiosos, para que saber cuál es lo que realmente va a captar la atención de las personas que no están escuchando y otro de las personas que en cambio están gritando sobre esto. Los datos de fertilidad son críticos para poder abordar esto. Y creo que es importante ver todo esto, tal vez una nota que podríamos ver y eso, nosotros posiblemente no vemos a la fertilidad, es una perspectiva que se debe ver, nosotros tenemos los datos y que podemos mostrarles a las personas que se resisten a escuchar sobre este tema. Y si es que empezamos a llegar a ellos, posiblemente empiece a crearse esa legislación para poder evitar este alto impacto desproporcional. Pero creo que es importante poder considerar todas estas vías y ángulos. Gracias. Sí, rápidamente sobre tu punto de que no son escuchados. Hay espacios para los responsables de políticas. Esto me recuerda que muchas veces nosotros tenemos que defender que el tener un sitio en la mesa y también en la sociedad civil internacional y también las plataformas en las negociaciones internacionales en los últimos años han habido muchas críticas alrededor de la participación de los sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, periodistas, etcétera, cosas independientes. Han habido muchos obstáculos alrededor de la participación en estos espacios para la sociedad civil y también para las comunidades de líneas frontales, porque estos espacios se vuelven cada vez más costosos. También hemos visto una serie de defensores contra los combustibles fósiles. Hemos visto muchísimos litigios y en los últimos años el COP se ha dado en medio de gobiernos bastante agresivos y que ha abordado a estos grandes productores de combustibles fósiles. Entonces, estas voces están siendo afectadas. A veces uno no tiene la libertad de participar, lo que significa que existe un riesgo de que sus voces sean excluidas desde las negociaciones. Y en ese sentido, las políticas que hemos adoptado y donde no se reflejan las realidades de las experiencias y que lo que tenemos que contribuir en cuanto a las soluciones y las políticas que queremos en marcha. Sí, quería añadir eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los expositoras. Ah, vamos a cerrar ahora la sesión y llamamos al moderador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Bien, hemos logrado cerrar esto en la quinta semana, 5 días en la tarde. Lo que puedo ver de la perspectiva del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en este cierre es que ya que muchos de nosotros entendemos la crisis climática también es una crisis de salud. La justicia de crisis la justicia climática es un componente esencial para esto. Sabemos que el tratado puede ofrecer una solución que puede abordar la causa raíz y que puede fomentar la equidad. Estamos en un momento de crisis profunda, multilaterales, cooperación en el avance de nuestra parte de los objetivos comunes. Y es por eso que necesitamos juntarnos y romper estos hilos y trabajar conjuntamente y tener toda una perspectiva, llevar a todos los niveles de gobierno, los sectores, fomentar la cooperación y nuevamente llegar a la causa raíz. No podemos continuar en la forma como hemos continuado. Necesitamos nosotros apoyar y complementar los esfuerzos existentes que tenemos e impulsar un cambio real que nos lleve a un tratado de combustibles fósiles. Muchas gracias por unirse a nosotros. Tenemos al café y tenemos, bueno, hemos tenido suficiente café para la semana, sí, pero posiblemente todavía tengo un poco más de capacidad para poder, para un poco más. Muchas gracias por estar aquí esta mañana
y gracias por toda la alianza. Y hemos estado muy contentos de poder estar aquí y vamos a verlo ustedes nuevamente en todo el año y en los diferentes espacios que tenemos mientras la iniciativa del Tratado de Combustibles Fósiles avanza. Muchas gracias.